¿Qué es la salvación? La respuesta que da la Biblia. Los escritores de la Biblia utilizan a veces los términos salvar y salvación para transmitir la idea de librar a alguien de un peligro o de la muerte. Sin embargo, en muchas ocasiones se refieren con ellos a la liberación del pecado. Como la causa de la muerte es el pecado, aquellos que son salvados de éste tienen la esperanza de vivir para siempre. La nota a pie de página dice: la Biblia dice que las personas han sido salvadas aunque su salvación del pecado y la muerte en realidad se producirá en el futuro. Fin de la nota. ¿Cómo se obtiene la salvación? Para obtener la salvación, debemos ejercer fe en Jesús y demostrarla obedeciendo sus mandatos. La Biblia dice que es necesario que la obediencia se traduzca en obras para probar que nuestra fe está viva. Sin embargo, eso no significa que nos ganemos la salvación. Esta es una dádiva de Dios, un regalo que nos hace por su bondad inmerecida o gracia. Efesios 2, 8 y 9, Reina Valera. ¿Es posible perder la salvación? Sí. Igual que una persona que se ha salvado de morir ahogada podría caer o saltar al agua nuevamente, quien ha sido salvado del pecado podría perder la salvación si no sigue demostrando su fe. Por esta razón, la Biblia exhorta a los cristianos que han recibido la salvación a que luchen tenazmente por la fe. Judas 3. También les aconseja que sigan obrando su propia salvación con temor y temblor. Filipenses 2, 12. ¿Es Dios el Salvador o lo es Jesús? En la Biblia, a Dios se le llama muchas veces Salvador y se indica que la salvación se la debemos principalmente a Él. Por otro lado, la palabra de Dios también llama salvadores a los hombres que Dios utilizó en ocasiones para librar a la antigua nación de Israel. La nota a pie de página dice: en estos versículos, algunas traducciones emplean los términos campeón, libertador, jefe e incluso hombre en lugar de salvador. Sin embargo, en el texto hebreo original se emplea la misma palabra al hablar de los salvadores humanos que para referirse a Jehová como Salvador. Fin de la nota. Asimismo, se refiere a Jesucristo como Salvador, pues Dios nos salva del pecado mediante el sacrificio de su Hijo. La nota a pie de página dice: el nombre Jesús viene del nombre hebreo Yehoshua, que significa Jehová es salvación. Fin de la nota. ¿Se salvará todo el mundo? No, algunas personas no se salvarán. Cuando le preguntaron a Jesús si eran pocos los que se salvarían, respondió: esfuércense vigorosamente por entrar por la puerta angosta, porque muchos, les digo, tratarán de entrar, pero no podrán. Lucas 13, 23 y 24. Conceptos erróneos sobre la salvación universal. Lo que algunos creen. En 1 Corintios 15:22 se enseña que la salvación es universal, al decir que en el Cristo todos serán vivificados. La verdad. El contexto de este versículo habla sobre la resurrección. Por lo tanto, la frase en el Cristo todos serán vivificados sencillamente significa que todos los que resucitan reciben esta recompensa gracias a Jesucristo. Lo que algunos creen. En Tito 2:11 se enseña que la salvación es universal al decir que Dios trae la salvación a toda la humanidad. Dios habla hoy. La verdad. La palabra griega que se traduce toda en este versículo también puede significar toda clase. La nota a pie de página dice: vea el diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento exhaustivo de W. E. Bain. La misma palabra griega aparece en Mateo 5:11, donde Jesús afirma que la gente diría toda clase de cosas malas contra sus seguidores. Biblia de Jerusalén. Fin de la nota. Así, la forma correcta de entender Tito 2:11 es que Dios ofrece la salvación a todo tipo de personas, lo que incluye a gente de todas las naciones y tribus, y pueblos y lenguas. Revelación, Apocalipsis 7, 9 y 10. Lo que algunos creen. En 2 de Pedro 3, 9,
se enseña que la salvación es universal al decir que Dios no desea que ninguno sea destruido. La verdad, Dios quiere que la gente se salve, pero no obliga a nadie a aceptar el medio que Él ha puesto para la salvación. En el día del juicio, también destruirá a las personas malvadas. Segunda de Pedro 3, 7. ¿Es bíblica la enseñanza de una vez salvo, siempre salvo? La respuesta que da la Biblia. No, no es bíblica. Una persona que haya conseguido la salvación por haber demostrado fe en Jesús pudiera perder esa fe y, por lo tanto, la salvación. La Biblia dice, luchen tenazmente por la fe. Eso quiere decir que mantenerse fiel requiere un gran esfuerzo. Judas 3 y 5. A los primeros cristianos que ya habían aceptado a Cristo se les dijo, sigan obrando su propia salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Textos bíblicos que prueban que la enseñanza de una vez salvo, siempre salvo, es falsa. La Biblia nos advierte de que los pecados graves impiden que heredemos el reino de Dios. Si la salvación no se pudiera perder, esas advertencias no tendrían ningún sentido. La Biblia muestra que alguien que ha obtenido la salvación puede apartarse de Jehová si comete un pecado grave. Por ejemplo, Hebreos 10:26 dice, si voluntariosamente practicamos el pecado después de haber recibido el conocimiento exacto de la verdad, no queda ya sacrificio alguno por los pecados. Jesús destacó la importancia de mantenerse fieles cuando se comparó a sí mismo con una vid y comparó a sus seguidores con las ramas de esa vid. Por un tiempo, algunos de ellos demostrarían por sus frutos o acciones que tenían fe en Él, pero más tarde dejarían de tener fe y serían desechados como una rama que no tiene fruto, así que perderían la salvación. El apóstol Pablo usó un ejemplo parecido cuando dijo que el cristiano que no se mantuviera fiel sería podado. La Biblia dice que los cristianos deben mantenerse alerta. Aquellos que se duermen en sentido espiritual, ya sea porque practican obras que pertenecen a la oscuridad o porque no obedecen plenamente los mandatos de Jesús, pierden la salvación. Romanos 13, 11 a 13. Muchos textos bíblicos muestran que los que han obtenido la salvación tienen que seguir siendo fieles hasta el final. Los cristianos del siglo I se alegraron mucho cuando se enteraron de que sus hermanos seguían siendo fieles. ¿Sería razonable que la Biblia le diera tanta importancia a mantenerse fieles si los que no lo hicieran se fueran a salvar igualmente? El apóstol Pablo no pensó que tenía la salvación asegurada hasta que no estuvo al borde de la muerte. Anteriormente había reconocido que podía perder la salvación si se dejaba llevar por los deseos carnales. Él escribió, aporreo mi cuerpo y lo conduzco como a esclavo, para que, después de haber predicado a otros, yo mismo no llegue a ser desaprobado de algún modo. Primera a los Corintios 9:27.